Santiago, Hebreo y Santiago. Santiago capítulo 4, vamos a leer el verso 7, dice así la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestra mente en esta noche, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para entender las cosas que nosotros no comprendemos. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento de sabio y oído de sabio para oír, Señor, para entender y para comprender. Mi Señor, toma tú el dominio de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, y paz abundante haya en el corazón de tus hijos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Y nosotros leemos este pasaje y este pasaje a nosotros nos dice mucho de la condición de los hermanos que estaban ahí, aquellos que recibieron esta carta. Y cómo es que a veces la persona creería o pensaría que no tiene salida porque las cosas parecería ser que le van mal. Y claro, si nosotros lo que hemos creído somos el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, creemos en el Señor y a causa de eso, de ser el pueblo de Dios, tenemos un enemigo todo en común. Todos tenemos un enemigo en común. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, es decir, contra el diablo. Entonces, cuando nosotros damos lugar a que el diablo empiece a operar en la vida del cristiano, en lo que le compete a él, entonces entran en problemas. Entra en problema. ¿Por qué? Porque el diablo toma dominio de un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hace con el creyente? Lo mete en aflicción, lo mete en tristeza, lo mete en amargura, lo mete en pensamientos humanos, lo mete en disensión, lo mete en rencilla. Entonces el diablo va tomando dominio de la vida de la persona y le va amargando la vida. Amargando la vida. La Biblia dice, y el Dios de paz pondrá a Satanás debajo de vuestros pies. Quiere decir que no es que soy yo el que lo agarro a Satanás y lo pongo ahí, tengo a Satanás debajo de mi pie. Algunos pueden decir así, yo tengo a Satanás debajo de mi pie, y no se da cuenta que Satanás anda a caballito de él. Anda montado a la espalda de él y lo lleva en cosa que lo desespera. Lo desespera, lo hace poner mal, porque él dice, yo tengo a Satanás debajo de mis pies. Pero la Biblia no dice así, sino que dice, el Dios de paz pondrá a Satanás debajo de vuestros pies. Es como cuando nosotros oramos por los enfermos. Nosotros aclaramos bien clarito, el que sana es Dios. No es la persona, no es el hombre, no es la persona, el hombre humano, no. El que sana es Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos a buscar la bendición, venimos a buscar la bendición de Dios. Entonces nos inclinamos y oramos y le pedimos a Dios que haga una operación de milagro, de sanidad, como Él la quiera hacer. Pero tenemos que tener bien claro que esa obra es de Dios, no es del hombre. Entonces esto es lo mismo. No es que nosotros vamos a agarrarlo y lo vamos a tirar al suelo y le vamos a saltar encima porque nosotros lo tengo a Satanás bien acá debajo de mi pie. No se trata que nosotros vamos a hacer eso, sino que dice que el Dios de paz, el Dios de paz, pondrá a Satanás debajo de vuestros pies. En una oportunidad, cuando la Biblia dice que dice el ángel del Señor, dice, y el diablo combatiendo por el cuerpo de Moisés, dijo el ángel, el Señor te reprenda. El Señor.
Entonces nosotros tenemos que saber que es Dios el que somete a Satanás debajo de nuestros pies y que no es que somos nosotros porque somos los superpoderosos, sino el Señor. Y si nosotros no nos sometemos a aquel que lo puede someter, entonces Él puede venir en nuestra vida y hacer de nuestra vida un desastre. Mire lo que dice acá, lo que nosotros hemos leído, por eso decimos que este pasaje habla y dice mucho. Dice, someteos a Dios, resistí al diablo y él va a huir. Entonces, usted fíjese, dice, él va a huir. Significa que no estaba huyendo. Significa que ellos no le estaban resistiendo. Y significa que no estaban sometidos a Dios. Al no estar sometidos a Dios, no podían resistir al diablo y el diablo se enseñoreaba de ellos. Se enseñoreaba, es decir, los dominaba, los gobernaba, los metía en disensiones, en pelea, en pasiones, los llevaba por donde el diablo quería a causa justamente de no someterse. El que no se somete a Dios, ¿cómo va a poder resistir al diablo? No lo puede hacer y el diablo se enseñorea. Entonces Santiago le dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, sometido a Dios, y el diablo va a huir. No puede quedarse en un lugar donde hay un hombre o una mujer sometida a Dios. Un hombre o una mujer que está sometido a la voluntad de Dios, sometido a la dirección de Dios, sometido a la palabra de Dios, sometido, no puede. Nosotros miramos a Cristo Jesús y nosotros vemos cómo el diablo lo tentó y luego que él resistió porque estaba sometido a Dios, dice el diablo le dejó y se fue por un tiempo. ¿Por qué? Porque le resistió. ¿Y cómo es que le resistió? Estaba sometido a Dios. Lánzate, porque está escrito, a sus ángeles mandará. Y el Señor, sometido a Dios, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No, sometido. Entonces el sometimiento a Dios lleva a la persona a tener la capacidad para resistir al diablo. Y el resistir al diablo, estando sometido a Dios, él dice, va a huir. No se va a quedar, el diablo va a huir, se va a ir, no va a poder resistir, no a ustedes, a Dios que está con ustedes. Porque Dios va a estar como un poderoso gigante detrás de usted. Entonces nunca piensa, el diablo huyó de mí. No, huyó porque vio al que está detrás de usted, detrás de usted. Por eso es que el consejo de Santiago es justamente para que los que han creído, ellos puedan obtener una vida de victoria. Si no se someten a Dios, van a tener una vida de derrota. Nosotros hemos leído el verso 7, porque este verso 7, la causa de este verso 7 tiene que ver con lo que dice desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a ver la condición en que estaban, por lo cual es que Santiago le dice, se tienen que someter a Dios. El diablo está haciendo desastre en medio de ustedes, se está enseñoreando porque ustedes no le resisten y no le pueden resistir porque en ustedes no hay fuerza para hacerlo. La fuerza está en Dios, no es con ejército ni con fuerza, es la fuerza de Dios, está en el Señor, está en el Espíritu. Cuando nosotros leemos el verso 1 de este Santiago capítulo 4, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces hace una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y luego dice, ¿no es de vuestras pasiones? Entonces, cuando nosotros hablamos de pasiones, no solamente se trata de una sexualidad, sino que se trata de pasiones de guerra, de pelea, de rencilla, de grito, de palabrerío, de enojo, de cosas que tienen que ver justamente con la carne y tienen que ver por la influencia de Satanás para llevar a esas divisiones. La influencia del diablo justamente para producir división, para producir, hermano, guerra, para producir pleito. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para resistirle. Entonces, ¿qué es lo que hacía el diablo con ellos? Los hacía pelear entre ellos.
En lugar de ellos hacerlo huir al diablo, el diablo hacía que ellos escapen. Al revés. ¿Cuál era la causa? No le resistían al diablo. ¿Y por qué no le podían resistir? Porque no estaban sometidos a Dios. ¿Cómo es que el Señor pudo hacer huir al diablo? Porque estaba sometido a Dios. Es decir, estaba sometido a la dirección de su palabra, estaba sometido a la palabra de Dios, a lo que Dios decía. Por eso él, en una oportunidad, él dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Entonces, nosotros miramos al cristiano y diríamos, ¿y cómo tiene que ir el cristiano? ¿Cómo está escrito? Entonces, un creyente que va caminando como está escrito es un creyente victorioso, porque no va solo, no va solo. No va solo, no está solo. Dios hace alrededor de él, hermano, algo que lo guarda, lo ilumina. La presencia de Dios está en él. Entonces él puede resistir la tentación con que el diablo lo tienta para hacer, para actuar, para obrar. Él puede resistir. Entonces el que se tiene que ir es el diablo y no es él. Entonces dice en Santiago 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No ve que el diablo hace que las pasiones en ustedes se muevan? Y el hecho que se muevan las pasiones los llevan a discutir, a gritar, a enojarse. ¿No ve que el hecho que el diablo mueva las pasiones los llevan a las guerras, a los conflictos? Entonces él dice, ¿de dónde viene la guerra, los pleitos? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro, están combatiendo. El diablo lo pincha de acá, lo pincha de allá, lo pincha del otro lado para que usted reaccione. Y claro, una carne que no está cocida, que está crudo, inmediatamente. Pero cuando hay una carne que está bien cocida, ya no sangra. Cuando todavía le falta, lo pinchan y sangra. Entonces, el Santiago, él dice, ¿ustedes quieren hacer huir al diablo? Sí. Bueno, tienen que saber, le tienen que resistir. Si no le resisten y se dejan llevar, lo va a arrastrar a una posición de angustia, de dolor, de tristeza, de amargura. Tienen que resistir. Y para resistirle, se tienen que someter a Dios, porque es Dios el que le da la facultad para que puedan resistir, y Él escapa no de ustedes, sino de la presencia de Dios que está dentro de ustedes. De la presencia, Él ahí no se mete. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro? Dice el verso 2, ¿codiciáis y no tenéis? ¿No se dan cuenta que codician cosas que no la van a poder alcanzar si no están sometidos delante de la presencia de Dios? Ustedes codician. Codiciar tiene que ver con desear, con exceso, alcanzar una cosa que difícilmente se alcanza. Entonces codician cosas que si no están sometidos a Dios no lo van a poder alcanzar, no lo van a poder lograr, no lo van a poder hacer. Entonces él dice así, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no lo pueden alcanzar. ¿Y cómo puede ser que él sí y yo no? ¿Y cómo puede ser que aquella sí y yo no? ¿Y cómo puede ser? Arden de envidia por dentro y no lo pueden alcanzar. Y no lo podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no tenéis lo que deseáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, si dice que no pide, ¿qué es pedir? Pedir es hablar. ¿Y qué es hablar con Dios? Orar. Entonces, no oran, no piden, no tienen comunión con Dios porque no se someten debajo del Señor. Entonces hay un montón de cosas que batallan internamente en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Una revolución, diríamos, un tornado adentro que se da vuelta, espuma de un montón de cosas que se dan vuelta justamente a causa de la falta del sometimiento y de un tornado que no viene nada más que del diablo.
Porque el Señor nos llamó a paz, que tengamos paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que andemos en paz. El Dios de paz, Él es el que pone a Satanás debajo de nuestros pies. Pero si no estamos sometidos al Señor, no podemos resistir y el tornado se mueve dentro de nosotros y hace volar un montón de cosas que hay dentro de nosotros, que tendría que estar todas las cosas acomodadas y en orden en su lugar dentro de nuestro corazón. Entonces el escritor dice, codiciáis y no tenéis, ¿no se dan cuenta? Codician y no tienen. Es como hemos estado viendo en el libro de Ageo. Ellos trabajaban, no alcanzaban, codiciaban tener grandes sumas de grano a causa de la cosecha. No llovía, no podían cosechar, no podían alcanzar. Y la Biblia dice, piensen que lo que le está pasando es por algo. A ellos les fue dicho que ellos tenían que subir al monte, cortar madera y reedificar la casa porque se estaban ocupando de ellos y habían olvidado de Dios. Pero a estos hermanos le está diciendo que el problema que tiene, que el diablo les hace y que les causa y que permanece en medio de ustedes es porque no le resisten al diablo y no pueden resistirle si no están sometidos a Dios. Aquello le dijo que edifiquen la casa, pero a esto le dijo, sométanse bajo la voluntad de Dios, sométanse. Si no hay sometimiento, siempre va a haber polvareda, guerra, pleito, siempre va a haber codicia que nunca van a alcanzar, van a arder de envidia por cosas que nunca lo van a lograr, van a combatir, van a luchar y van a codiciar cosas que no la van a alcanzar y porque no piden, y si no piden es señal que no tienen comunión con Dios. Y luego dice, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Quiere decir que no es una oración genuina a Dios, que usted se pone a orar a favor de nuestros hermanos. Nosotros cuando nos reunimos los días martes y los días viernes a orar en la iglesia, nos reunimos a interceder por los hermanos. Nos reunimos a pedir a Dios la bendición para usted, la bendición para nuestros hijos, la bendición para sus casas, la bendición para el barrio. Nos reunimos a interceder justamente por todos los hermanos. Es la función. Quiere decir que no es que nosotros pedimos mal porque queremos, dame auto, dame esto nuevo. No, estamos pidiendo para usted, que usted reciba la bendición de Dios. Estamos orando por eso, que la presencia de Dios se manifieste, que cuando pasan los hermanos pidiendo la bendición de sanidad, Dios haga milagro, opere. Estamos pidiendo por usted. Esa es la verdadera oración, no la oración que pide para uno, sino la que pide para todos los hermanos. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces, inicialmente le muestra, ¿ve? Ese es el problema de ustedes. No pueden echarlo fuera al diablo, el diablo los está molestando. Él no lo pueden hacer escapar porque no le resisten, no le pueden resistir porque no están sometidos a Dios, piden, Dios no les da, combaten, codician y un montón de cosas, no se dan cuenta, tienen que darse cuenta. Lo que necesitan es la comunión con Dios, lo que necesitan es la presencia de Dios, lo que necesitan es caminar con Dios, la presencia de Dios, buscar a Dios, entonces Dios está por ustedes, los va a defender. Y cuando el maligno venga a querer hacer algo, usted le resiste en el nombre del Señor. El Señor está detrás suyo, él lo mira al Señor que está detrás suyo y dice, no, yo con este no me meto. Hay alguien que lo defiende, que está detrás de él. No me meto con él, no me meto. Entonces el diablo huye de nosotros. Entonces Santiago no solamente lo lleva a eso, sino que ahora lo lleva un poco más allá, cuando leemos el verso 4, que dice así, ¡oh almas adúlteras! ¿Cómo? ¡Oh almas adúlteras! Entonces ahora los trata
como alguien que no tiene a Cristo y que vive una vida de adulterio. Adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge, que debería de serlo. Entonces, eso se llama adulterio. Pero acá en este pasaje, cuando dice, oh almas adúlteras, le habla del adulterio, es decir, de cómo es que ellos, siendo de uno, siendo de Cristo, siendo de Dios, siendo de la familia de los hijos de Dios, entonces tienen amistad con la otra familia que en una oportunidad nosotros hemos estado viendo. Con la familia que no tiene a Dios, con la familia que va en contra de Dios. Entonces una amistad con ellos, con esa familia que lo lleva a separarse de Dios. Entonces lo llama adúltero. Le dice, oh almas adúlteras. Nosotros miramos hacia dónde estamos apuntando. A ser la esposa, la mujer del Cordero. Es decir, queremos alcanzar nosotros el máximo galardón, el ser la esposa, la mujer del Cordero. Y si es la esposa, la mujer del Cordero, no puede andar con otro hombre que es justamente el que gobierna el mundo y amar las cosas que no son de Dios. Por eso lo llama adúltero. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad está llevando por un espíritu que va en contra de lo que Dios dice. Ya vemos nosotros cómo en este tiempo cada vez se hace más notorio lo que decía el Señor Jesús. Será como en los días de Noé. Cada vez vemos la maldad más derramada por todos lados. Será como en los días de Sodoma y Gomorra. Y ya estamos viendo cómo aún están sacando leyes a favor de lo malo, a favor de lo que es incorrecto. Entonces nosotros miramos afuera y decimos, ¿qué podemos recuperar o tener o alcanzar de un mundo que va en caída libre cuando nosotros hemos sido elegidos, tomados del mundo para ser de Dios y para irnos al cielo con Él en su venida? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? No tenemos nada nosotros que ver. Entonces dice así, ¿por qué Santiago los trata así? Porque quiere hacerlo volver, que reaccione, porque la persona que no está consciente de la situación en que se encuentra, le parece que está bien y está mal delante del Señor. Entonces dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es una amistad? Una amistad, una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son de la misma familia. Entonces nosotros hablamos que hay dos familias. Una, la familia que viven en las tinieblas, y otra, la familia de los que viven en la luz. Una, la familia de la fe, y otra, la familia de los incrédulos. Entonces, ¿qué es una amistad? Una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia, es decir, la amistad del mundo. ¿Por qué dice así? Porque el mundo, ¿a dónde lleva? A lo malo. Se reúne en las esquinas. ¿Para qué se reúnen los chicos en las esquinas? ¿Para hablar de Dios, glorificar el nombre del Señor? ¿O para planificar cosas malas? ¿O se reúnen para beber cosas malas? ¿O se reúnen para fumar cosas malas? ¿Para qué se reúnen? ¿Y por qué lo hacen? Porque no son de este mundo donde nosotros hemos sido introducidos, sino que son de las tinieblas. Entonces, ¿qué amistad podemos tener nosotros que queremos acercarnos más a Dios con aquellos que quieren acercarse más a su Dios? Ellos tienen un Dios, el cual es el diablo, y sin saberlo le sirven. Pero nosotros sabemos a quién servimos, le conocemos y sabemos el precio que pagó por nosotros. Entonces, la amistad del mundo, dice, es enemistad en contra de Dios, es enemistad. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra de Dios? Porque ¿a dónde lo va a llevar esa amistad? Lo va a llevar a beber, lo va a llevar a drogarse, lo va a llevar a robar, lo va a llevar a mentir, lo va a llevar a hacer lo malo.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que hizo morar en nosotros? Su Espíritu. Dice, ¿o ustedes ignoran que por ser de Dios, Él los anhela a ustedes, que lo quiere más cerca de Él, los anhela celosamente? Que los quiere bendecir, los quiere librar del mal que está en el mundo. ¿No se dan cuenta que Dios los ama? Anhelar, Él los ama. ¿Cómo ama a Dios? Lo ama profundamente, con sus errores, con sus debilidades, con su falla. Dios lo ama y lo quiere ayudar. Lo quiere ayudar. Y no lo va a abandonar. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el soberbio rechaza y rechaza la palabra de Dios, entonces está rechazando a Dios y su soberbia hace que Dios lo resista, lo deja. Pero al humilde que oye lo que el Espíritu dice a la iglesia y toma la palabra y la hace suya y la mete dentro de su corazón, entonces dice, Dios da gracia a los humildes. Entonces, ¿por qué esto habla Santiago justamente con la iglesia del Señor? ¿Por qué él lo habla? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que pertenecen a la iglesia del Señor han nacido de nuevo, han nacido de Dios. No pertenecen al mundo, sino que pertenecen al reino de Dios. Y estas cosas, el poder que hay en uno que ha creído y que ama a Dios, el poder que hay, lo manifiesta Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice Juan así. Escuche bien. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos son nacidos de Dios? ¿Cuántos son nacidos de Dios? Dice, todo lo que es nacido de Dios, el mundo no lo puede vencer. Si ustedes le dicen no, es suficiente con decir, no, no quiero, viene lo malo, no, me ofrecen lo malo, no, me quieren llevar a lo malo, no. El simple hecho que usted diga no, ya es suficiente porque ha nacido de Dios. Y como ha nacido de Dios, tiene la capacidad para decir no al mal y sí al bien. Por eso dice, todo tienen que saber, ustedes que han nacido de Dios, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo no lo puede vencer. Si ustedes dicen no, no puede hacer nada. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto nos da la capacidad para vencer al mundo. Amén. Porque hemos nacido de Dios. En esta primera de Juan, que dice cosas muy hermosas en cuanto a esta vida que hemos recibido, primera de Juan capítulo 2, verso 15 en adelante, Juan dice lo siguiente al pueblo de Dios, a los que aman a Dios, a los que han nacido de nuevo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo? No está en él el amor de Dios. Y la Biblia dice que Dios derramó su amor dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque nos hizo nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento ha llevado a que nosotros amemos a Dios y no amemos al mundo. Entonces dice, si alguien ama al mundo es porque el amor de Dios no está dentro de su corazón. Ama más al mundo que a Dios. Entonces no. El amor de Dios no se derramó. Por eso ama al mundo, se abraza al mundo, sigue los caminos del mundo y su vida es el mundo. Y en lugar de acercarse a la luz, se aleja de la luz. Se aleja, se va, no quiere saber nada del Señor.
Entonces dice así, no améis al mundo, porque nosotros no somos del mundo, ni las cosas que están en el mundo, que están hechas muchas cosas para el mal, para lo malo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que los que andan y se mueven en el mundo van a pasar juntamente con el mundo, pero los que hacen la voluntad de Dios, que han hecho su casa sobre la peña, que tienen sus pies en Cristo, su vida en Cristo, y que Cristo es la vida de ellos, cielo y tierra va a pasar, la palabra de Dios no va a pasar, y ellos tampoco van a pasar, van a permanecer para siempre. Van a permanecer para siempre. El mundo se pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, volvemos de vuelta a lo que decía Santiago. Someteos pues a Dios. La única forma de vencer al mundo, la única forma de hacer huir al diablo, de vencer al diablo, es justamente que nosotros nos sometamos debajo de la palabra de Dios, de la dirección de Dios, que nos sometamos a Dios. Entonces vamos a tener la capacidad para resistir al diablo y el diablo se va a alejar de nosotros y va a huir, va a huir. Y en el verso 8 de este Santiago capítulo 4 que estamos leyendo, el 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el verso 8 dice, acercaos a Dios. ¿No ves que esa es la causa de tanto problema? El estar tan alejado de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Acercaos a Dios. Y Él se va a acercar a ustedes. Él los quiere ayudar. Los está mirando. Está viendo qué es lo que hacen. Lo quiere ayudar. Pero si ustedes no piden la ayuda de Dios, el socorro de Dios, ¿cómo lo va a enviar? Entonces es necesario pedirle, orar, pedirle, ayúdame. No quiero esta situación, no quiero esta vida, no quiero vivir así. Yo quiero vivir esa vida que tú dices que das a los que creen, vida y vida en abundancia. Esa vida yo quiero, Señor, yo la quiero, ayúdame, ayúdame. Y Dios envía el oportuno socorro. ¿Cómo lo va a ayudar si no le pida? Pídale ayuda a Dios. Él lo está viendo y está esperando que usted le pida su ayuda. Por eso dice Santiago 8, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. No tiene que ir tan lejos. Simplemente cerrar los ojos y orar a Él. Mire qué distancia que tiene que cruzar. Simplemente cerrar los ojos y orar a Él. Acercaos, acercarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos. Entonces le dice, ¿no ve? Miren las manos cómo tienen, manchadas de lo malo. Bueno, tienen una vida como hombres que no tienen a Dios como pecadores. Bueno, pecadores, dice, limpien las manos, limpien, permita que la sangre de Cristo limpie su mano, limpie su corazón, su mente, y ahora haga derecho paso a sus pies. Anduvo torcido, pero ahora tiene la oportunidad de enderezar lo torcido. Hizo lo malo, pero ahora tiene la oportunidad de abandonarlo y empezar a hacer el bien, porque Dios ahora está con usted. Usted le pide a Dios, la ayuda a Dios, y viene la ayuda para que usted salga más que vencedor en un mundo, en medio de un mundo que está sin Dios y sin esperanza. Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos.
Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué dice así? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque al no estar consciente de su condición, cómo está alejado de Dios y cómo el diablo lo está golpeando de todo lado, entonces hay cosas que le causan gracia, que le causan risa. Y él dice, en lugar de risa, tienen que llorar, acercarse a Dios, afligirse, lamentarse por su condición. En su aflicción, en su lamento y en su llanto, Dios extiende su mano para ayudarlo. Porque está expresando la necesidad de Dios, la necesidad de su presencia y la necesidad de su auxilio. La necesidad de Él. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vamos al libro de Hebreo que hemos estado viendo, capítulo 4, verso 15, el libro de Hebreo, capítulo 4, verso 15, donde el escritor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue tentado en todo. Tentado, así como usted, así como yo, así como todos nosotros, Él también fue tentado. Usted, yo, Él, tú, nosotros erramos, nos equivocamos, patinamos. No solo hemos sido tentados, hemos sido arrastrados por la tentación. Él también fue tentado y nos entiende. Él no cayó, usted, yo, nosotros caímos, pero Él está y nos entiende. Por eso es que se acerca, usted clama a Dios y Dios le responde. Se acerca a Dios y Él se acerca a usted. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos, pues, acerquémonos. ¿Ve? No dice que se escape, que vaya, como hizo Adán cuando él se equivocó también. Adán se equivocó, desobedeció a Dios, fue tentado y fue arrastrado por la tentación en Eva. Eva cayó en la tentación y tentó a Adán, y Adán también cayó en la tentación de Eva por la tentación de la serpiente. Y cuando hubo el momento de encontrarse con Dios, en lugar de presentarse así tal cual era, en su error, en su falla, y presentarse delante de Dios, huyó y se escondió. Entonces, dice el escritor, acerquémonos pues con confianza. No tenga miedo del Señor. Acerquémonos con confianza. Él conoce la debilidad, conoce su falla, su error, y lo quiere ayudar porque lo entiende. Quizá los hermanos no lo entiendan, las hermanas no lo entiendan, quizá los hombres no lo entienden, pero Dios sí que lo entiende. Lo entiende y lo quiere ayudar. Entonces dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, ¿necesitamos el auxilio de Dios? Sí. Así que hay un socorro que puede venir de parte de Dios para ayudarnos y para que hagamos que el diablo haga que el diablo huya de nosotros. Sí, hay un oportuno socorro. Así que vamos a poder resistir la tentación, resistir al diablo y él va a huir. Sí, si buscamos el oportuno socorro. Si nos sometemos a Dios para que haga huir al maligno. Por eso dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto para los que quieren ser socorridos.
Y para aquellos que anhelan y desean que Dios les ayude, para los que quieren salir de su situación y salir de esa vida de horror que llevan, de angustia, de pesar, de cosas malas que les suceden, para que puedan entrar debajo del Señor, sometido a Dios, para tener la autoridad de resistir al diablo y que el diablo huya de ellos. Para los que quieren es esto. Así que los que quieren, alégrense y gócense. Dios está dispuesto a ayudar a todo aquel que pide el socorro a Dios. Cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos y oramos delante del Señor. Santiago vio la situación de los hermanos, vio los problemas que tenían, no encontraban la salida. Entonces le enseñó la salida: someteos pues a Dios, sométanse a Dios, sométanse a Dios. Van a tener la posibilidad y la fuerza de resistir al diablo, y el diablo que los amarga, que los entristece, que llena su corazón y su mente, va a tener que huir, porque no va a poder contra aquel que está con ustedes.